Buenos días, bienvenidos al curso de Fundamentos de Computadores y Sistemas Operativos. Hoy vamos a ver la unidad número 2. La unidad número 2 trata de fundamentos de la arquitectura de computadores. Componentes básicos y estructura de la arquitectura. La arquitectura de las computadoras define el diseño de los sistemas informáticos, incluyendo su hardware y software, ¿no? La arquitectura es la estructura, es el diseño, es la disposición que tienen los elementos para formar el sistema. Lo primero que vamos a revisar son circuitos digitales, ¿no? Los circuitos digitales están compuestos por puertas lógicas que procesan señales binarias de 0 a 1 y son la base de microprocesadores y otros componentes. Vamos a revisar un poco de lo que son las puertas lógicas. En este link tenemos el link por chat. Bien, esta es la base de la computación, ¿sí? Es una lógica, la lógica que permite pensar, la lógica que utiliza la inteligencia artificial, la lógica que puede convertirse en lógica electrónica. ¿Qué son las compuertas lógicas? ¿No? Es la electrónica digital que se basa en acciones de 7 tipos de puertas lógicas: AND, OR, NAND, NOR, XOR y XNOR, y la última que es NOT. Estos son la simbología, y con esto yo puedo comenzar a programar, a diseñar circuitos lógicos, que es desde el razonamiento y pensamiento de lo que yo quiero que haga la acción, y esto lo traduce a electrónica. Todo esto de aquí se basa en el álgebra de Boole, y gracias a estas compuertas puedo yo armar grandes programaciones, algoritmos lógicos que tengan una salida a partir de entradas, de acuerdo a estas tablas aquí, estas tablas que se llaman las tablas de verdad, donde cada compuerta va a darme una respuesta lógica. Y como ven, tengo una lógica basada en 0 y 1, o sea, en encendidos y apagados, o sea, en voltaje, ¿no? Ausencia de voltaje y presencia de voltaje. Y aquí están los axiomas del álgebra de Boole. Aquí están los principios de dualidad y teorema de Morgan, basados en el álgebra de Boole, también los circuitos binarios y la simplificación. Es decir, aquí está toda la matemática de los circuitos digitales, que son los circuitos binarios, lógica de simplificación y todas estas operaciones, que me permiten hacer todo lo que hoy conocemos con la lógica, desde paneles de control, controles de máquinas, sistemas de seguridad, sistemas de detección de incendio, sistemas de todo tipo de aplicación. Todos estos conceptos los pueden revisar con profundidad aquí en este link, y aquí pueden ver los videos de las lógicas, las puertas lógicas. Pero aquí estamos usando un simulador, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer es buscar el icono para probar. Un simulador que lo pueden bajar de internet gratis, y aquí ustedes pueden armar sus circuitos digitales y hacer las pruebas. Y
la entrada I1 es 0. En OR, al menos una debe ser alto para que la salida... Se comienza con un simulador y con esto ya puedo proceder a implementar con la parte electrónica. Entonces, esta es la parte del papel, de lógica, ¿no? Yo utilizo un software. Para poder implementar, aquí también tenemos en mi blog otro link que se llama aquí Electrónica 2, que se trata de muchos ejercicios con la implementación de circuitos digitales. Desde los filtros, temporizadores, electrónica de potencia, elementos de potencia, diodos, ¿no? Entonces, motores DC, clases prácticas, digamos, esta es la base para yo poder alimentar, poder dar la lógica a las computadoras y con tener un control sobre las máquinas. Lo que ustedes tienen poder revisar, los dos enlaces. Vamos a ver a la fuente de poder, por ejemplo, o los temporizadores con este video. Y la llave está cerrada. Cuando estos son, por ejemplo, osciladores, mala onda. Estos son momentos. Entonces, que son la base de los temporizadores que conocemos. Para, si tuviera distintos, aquí ya está. ¿Cuánto sería la salida? Entonces aquí está un circuito digital, cómo se polariza y cómo se acciona. Durante todo este tiempo. Un circuito integrado para el... Entonces, esta es la base de dejar. Vamos a continuar con la arquitectura de von Neumann, ¿no? La arquitectura de von Neumann es un modelo clásico de computación donde la memoria, CPU y dispositivos de entrada-salida comparten un único bus de datos. Esta arquitectura predominante en la mayoría de los computadores modernos. Entonces, aquí está el control, la unidad de control o el CPU, y va a tener el ALU, que es la unidad lógica aritmética, donde se hacen los cálculos. Va a tener una memoria y vamos a tener la acción entre entradas y salidas. Nosotros en las primeras clases hicimos un diagrama, lo voy a traer a colación ahora para recordar esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Tengo entradas y salidas, procesamiento, entradas, salidas y procesamiento. Nosotros comparamos con el modelo de von Neumann. Vamos a llamar este gráfico de aquí. Aquí está. Nosotros habíamos mencionado algunos elementos de entrada y salida. En el modelo de von Neumann los pone así, ¿no? Como estos bloques. Y todo este CPU que está aquí, en realidad es esto, ¿no? El CPU, la unidad central del proceso, está compuesta por la memoria, por la unidad de control y por el procesador o la unidad lógica aritmética. ¿Y qué es la que está conectado a las entradas y salidas que hemos visto? Teclado, mouse, cámara, escáner, etcétera,
Uso de las impresoras, pantallas, parlantes, etc. Modelos de programación del computador, ¿no? Esto se define cómo los programas interactúan con el hardware en sistemas modernos, ¿no? Incluye modelos basados como ensamblador, lenguajes de alto nivel, programación orientada a hardware. ¿Cuáles son los modelos de programación? El modelo imperativo, que se basa en una secuencia de instrucciones que modifican el estado del sistema, como lenguajes C, Python y Java. El modelo declarativo describe qué debe hacerse en lugar de cómo hacerlo. Por ejemplo, SQL y Prolog. El modelo orientado a objetos organiza el código en clases y objetos que interactúan entre sí. Por ejemplo, Java, C++ y Python. El modelo funcional usa funciones matemáticas para procesar datos sin modificar el estado del sistema, por ejemplo, Haskell y el Lisp. Y el modelo de programación paralela, diseñado para ejecutar múltiples tareas simultáneas en procesadores multicore. El desarrollo del software, cada modelo se usa en diferentes tipos de aplicaciones, desde sistemas operativos hasta la inteligencia artificial. Para la optimización del hardware, los modelos de programación influyen en cómo los procesadores ejecutan instrucciones. Y computación distribuida se aplican en servidores y sistemas en la nube para mejorar eficiencia. ¿Sí? Entonces, sí, vamos a tener dos separaciones bien definidas, que son los componentes de hardware y los componentes de software. Componentes de hardware, todo lo que son los procesadores, CPU, memorias, impresoras, cámaras, fuentes de poder, pantallas, interfaces de red, puertos USB, puertos HMI, todo es lo que podemos ver, todo lo tangible, y por otro lado tenemos el software, que tiene una clasificación, ¿no? Hay software para navegadores, sistemas operativos, aplicaciones, redes sociales, cálculos, gráficos, impresiones, presentaciones, etcétera, que están orientadas a cumplir una necesidad. Pero tiene que haber una relación entre estos dos computadores. Por ejemplo, a un computador del año 80 yo no le puedo cargar un Windows 11. ¿Por qué? Porque el nuevo software necesita los requerimientos de hardware. Lo contrario, un hardware antiguo no va a ser reconocido por el nuevo software. Tendría que yo cargar los drivers originales o encontrarlos en internet. Va a ser una programación especial, un requerimiento especial para poder utilizarlos. Lo que les quiero decir es que debe haber una compatibilidad hoy en día entre hardware y software, cumpliendo y siendo compatibles totalmente para aprovecharlos al 100%, porque de otra manera no podría hacerlo. Si nosotros hablamos de clasificación del hardware, bueno, tenemos el hardware de entrada, dispositivos que permiten ingresar los datos del sistema, teclado, el mouse, escáner, micrófono, el procesamiento, el CPU o el GPU, la placa base, el hardware de salida, todos los dispositivos que muestran o transmiten información, pantallas, impresoras, parlantes, el de almacenamiento, los que guardan los datos en forma temporal o en forma permanente, disco duro, SSD, memoria RAM, y tenemos hardware mixto de entrada y salida, dispositivos que cumplen funciones de entrada y salida, ejemplo, pantalla táctil o la impresora multifunción, ¿no? Que también es escáner y también imprime. Si hablamos del software, también lo podemos clasificar. Tenemos el software del sistema, que gestiona los recursos del hardware, ¿no? Es la primera línea de la integración entre hardware y software, el software del sistema, el sistema operativo, y que permiten que otros programas funcionen también, ¿no? Es la base. Tenemos Windows, Linux o el Mac OS y controladores de dispositivos y herramientas de diagnóstico. También tenemos el software de aplicación, que ya vienen sobre el sistema operativo, ¿no?
y que están diseñados para realizar tareas específicas para el usuario, como los navegadores, los procesadores de textos, los editores de imágenes. También tenemos el software de programación, que son herramientas utilizadas por desarrolladores para crear software, como compiladores y editores de código, entornos de desarrollo integrado, ¿no? El IDE. Existe también el software malicioso, malware, programas diseñados para dañar sistemas o robar información. Ejemplo, virus, troyanos o ransomware. Y también tenemos software según los derechos de uso. El software libre, el software propietario y el software de código abierto. No solamente basta con entender y tener el hardware y software y que funcionen bien, sino que tenemos que realizar siempre una gestión de recursos y optimización del sistema. La eficiencia del sistema se logra mediante la correcta administración de recursos. Los dispositivos de entrada y salida permiten la comunicación entre el usuario y la máquina, no teclado, pantalla, impresora. Los sistemas de gestión de entrada y salida mejoran la velocidad y optimización de datos. Nosotros tenemos que buscar, según la aplicación, el mejor dispositivo para entrar los datos, ¿no? Por ejemplo, un recurso de optimización del sistema son las cajas del supermercado, ¿no? Las cajas del supermercado no requieren el tipeo de cada producto, que tienen códigos de hasta 20, 16, 32 números, sino que utilizan el escáner, ¿no? La pistola que puede escanear. Y eso sería una optimización de tiempo y disminución de errores. Imagínense una cajera tener que tipear 100 productos, 200 productos en compras o diarios, miles de productos, 32 teclas. O sea, sería un desgaste físico, un desgaste del teclado y además una fuente de errores grande, porque nos podemos equivocar. Podemos facturar un equipo o un producto que cueste menos o uno que cueste más o que no, o errores porque no existen. Entonces, la optimización de los recursos lo utilizo es justamente, y también, claro, se demoraría en cobrar. Entonces yo tengo que buscar, de acuerdo a la aplicación, a la necesidad, a lo que voy a hacer, los mejores instrumentos de entrada, de memoria y de salida. Si voy a poner una computadora en una lavadora de carros o una lubricadora donde tiene que estar en taller, tiene que ser una computadora de uso pesado.
que tenga protecciones para la intemperie, por ejemplo, IP, para la humedad, puertas de agua, etcétera. No voy a poner una computadora laptop de escritorio común y corriente. La memoria virtual, ¿no? La memoria virtual es una técnica que extiende la capacidad de la memoria RAM usando el espacio del disco duro. Esto es muy común hoy en día, eh, permitiendo ejecutar programas más grandes de lo que físicamente soporta la memoria. Pero obviamente también esto tiene sus pros y sus contras, ¿no? Si yo utilizo gran cantidad de equipo, de software al mismo tiempo, yo me consumo toda la RAM y voy consumiendo mi disco duro. Si tengo el disco duro con mucha información, esto tiene una limitante. Entonces, lo, lo eficiente es diseñar una memoria RAM de acuerdo a la aplicación. ¿Y cómo lo hago? Que el usuario tiene que trabajar en un programa que necesita 2 GB de RAM y al menos tengo que darle un espacio de memoria exclusivo para eso, sabiendo cuánto consume el sistema operativo. Si consume 2 GB y mi aplicación 2 GB, yo no podría darle 2 GB de memoria RAM, ni 4, porque estaría al límite. Yo siempre tengo que dar un exceso proporcional al trabajo para que no tengan problemas, porque eventualmente esa persona va a poder tener más aplicaciones y tener alguna dificultad o molestia en el trabajo. Sí, dígame, ¿alguna pregunta? Como contribución, digamos, ingeniero, muy buenos días. Puesto. Sí, en los sistemas modernos, de hecho, hay una tecnología que tengo entendido que se llama swapping, que es el uso de memoria de almacenamiento cuando queda corta la memoria RAM, ¿no? Pero eso desgasta con el tiempo, ¿no? Desgasta el almacenamiento porque este no está diseñado para las lecturas rápidas que requiere la memoria, Correcto, aleatorio, por un lado. Y por el otro, pues también hace que vaya un poco más lento el sistema, porque por muy rápida que sea la memoria de almacenamiento, no es tan rápida como la memoria RAM. es correcto. La memoria RAM es la primera memoria que debo yo optimizar y ser eficiente. ¿Qué significa esto? Que no es qué máquina es la mejor, es lo que el usuario necesita. Entonces ustedes deben de siempre primero hacer un levantamiento de información de todo en lo que se va a trabajar. No es lo mismo tener una máquina para un asistente que va a elaborar muchas cartas para clientes que la máquina que va a estar en ingeniería para hacer dibujos en AutoCAD o diseños en 3D. Yo no le voy a dar la misma máquina. Sería ineficiente darle a una persona que solo va a escribir cartas en Word una máquina que pueda trabajar en SolidWorks, donde necesito al menos 8 GB de RAM. A eso me refiero con que hay que gestionar y optimizar los sistemas, ¿no? Y esto no obedece a la última tecnología, no obedece a la marca más vendida, no obedece a nada más que el criterio de el administrador del sistema para dar los recursos a los usuarios que necesitan. Y tienen que hacer un levantamiento de información de acuerdo a cada perfil. De lo contrario, yo estaría gastando recursos, dando máquinas muy limitadas a personas que necesitan de gran capacidad, perdiendo mucho tiempo de producción, o dando máquinas con sobre características muy por encima de lo que necesitan, traduciéndose en un desperdicio de costos de recursos económicos para la empresa. Y por último, vamos a ver las técnicas para aumentar la velocidad de un computador, ¿no? La típica, la clásica, ¿no? Es borrar la caché. La caché es una memoria que almacena los datos usados frecuentemente para el acceso rápido. Pero muchas veces tenemos la caché ya llena y como son accesos temporales podemos vaciarla. Hay otra técnica que la vamos a explicar, dos técnicas más, que se llama el pipelining y el paralelismo. El pipelining mejora el rendimiento de procesar múltiples instrucciones simultáneas y el paralelismo divide tareas entre múltiples núcleos
para hacer mayor eficiencia. Entonces son técnicas que yo puedo, con mis sistemas, programarlas de esa forma para que sean óptimas, para que sean más rápidas y pueda haber un aumento en la velocidad del computador. Técnicas muy fáciles como borrar información del disco duro, hacer una reparación del disco duro, borrar toda la caché, borrar todos los archivos temporales, borrar las aplicaciones que no se usan, entre las más básicas. Y además de eso, saber trabajar con esta técnica del pipelining y el paralelismo. ¿Qué es esto del pipelining? Eh, en un procesador sin pipelining, cada instrucción se ejecuta completamente antes que la siguiente pueda comenzar. Con pipelining, el procesador divide la ejecución en etapas secuenciales. Estas son fetch, decode, execute, memory, write back, que aumentan la velocidad, ¿no? Mayor velocidad de procesamiento al ejecutar, ya vamos a ver un ejemplo en código, y mejor aprovechamiento de los recursos del procesador. Se utiliza en procesadores modernos más que nada y en GPUs, ¿no? Y por supuesto en base de datos. Y el paralelismo es lo que hace el paralelismo a nivel de instrucciones, ¿no? En PLP se ejecutan varias instrucciones al mismo tiempo, o sea, en paralelo, usando técnicas como la de pipelining y la de ejecución. Tenemos a nivel de datos, en el GPU, tenemos al mismo nivel de tareas y tenemos un paralelismo distribuido. Pero, ¿qué son estas técnicas? Son comandos o ejecuciones que yo las puedo usar sobre los procesadores directamente. Yo le puedo dar estas instrucciones. Por ejemplo, aquí tenemos un código para utilizarlo en Python utilizando paralelismo. Ahora en Python copien ese código, por ejemplo, y díganme cuál es el resultado que obtienen. Tienen 5 minutos. El código y eso es lo que le tienen que salir. Alcen la mano los que les salió ese resultado, por favor.
Muy bien. Vamos a poner unos códigos para probar el Path Lightning. Ahí está el código del Path Lightning. Por favor, tomen su tiempo y podemos ver los resultados. Ingeniero, disculpe la molestia. ¿Podría tal vez ponerle en el código anterior? Lo que pasa es que tengo un error y no logro descifrar en qué parte. Eso, subirle. Gracias.
Muy bien, veo que ya algunos han terminado y ya han probado el código. Vamos a ver qué sale este código. A ver qué me genera este código. Este código es una simulación de cómo yo puedo designar a la multicapa del procesador instrucciones. Entonces aquí tenemos el fetch, el decode, el execute en memory, en el ciclo 1, en el ciclo 2, 3, 4, 5. Bueno, esta es mi procesador, ¿no? Van a tener diferentes ciclos en diferentes procesadores. Pero lo que yo aquí es, lo que estoy haciendo es una simulación donde completo el pipeline, ¿no? Que puedo yo asignar al mismo tiempo en diferentes etapas del procesador la instrucción para poder aumentar la velocidad. ¿Tiene alguna pregunta, algún comentario? Está muy interesante, profe, la clase. Profe, una pregunta. Usted en otro semestre creo que da Machine Learning, ¿no? Estoy dando actualmente aprendizaje automático. Cierto, ¿quiénes estuvieron en mi conferencia de este curso? Yo estuve en la conferencia, creo que la mayoría estuvo. Perfecto. Ingeniero, yo estuve en la conferencia que usted compartió el día. Buenísimo. Bueno, el día del examen me hacen acuerdo para, les pregunto lo que dije, ahí sí les pongo los 2 puntos, ¿ok? Ah, mentira, me enseñan la evidencia de lo que estuvieron. El día del examen. ¿El examen cuándo es? El lunes, profe, a las 6 de la tarde. Exacto. La hora es a las 6 de la tarde, no a las 6:01, 6 de la tarde. Estar 10 minutos antes, por favor, en el curso. Listo. Si no hay preguntas, voy a proceder a tomar lista. Me dan unos minutos. Ingeniero, quiero hacer una pregunta. Sí, dígame. Dígame. El día que usted hizo la conferencia, me pareció muy interesante el tema de explicarlo lo que son los temas de refrigeración. Así es. ¿Eso se lo puede implementar solamente en data center o también se lo puede implementar en industria? Lo puedes implementar donde tú quieras implementarlo. No hay ninguna limitación. Porque yo estoy en un proyecto que en trabajo para hacer lo que es como si un cuarto de data center. Y me pareció interesante todos los cálculos que usted indicó ese día y las referencias que se tiene que tener para poder llevar a cabo. Estoy a las órdenes por medio de mi empresa, la que dirijo. Estoy a las órdenes. Cualquier cosa que necesiten, me ponen un mensaje y puedo asesorarlo sin ningún problema. Listo, ingeniero. Muchas gracias. ¿Okay?